Shabbat Shalom, bienvenidos comunidad a nuestro comentario del Debar Torá en la mesa de Shabbat desde Santiago de Chile. Acá Ariel, o el More Ariel. Nuestra comunidad que es gelatvago.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta semana hemos estado estudiando la Parashat Vayeshev, que significa y habitó. Bueno, la lectura la encontramos en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, donde dice la escritura Vayeshev Jacob. Y habitó Jacob en la tierra donde se había quedado su padre, la tierra de Canaán. Entonces, la anterior parashá, ¿cierto? Que fue Vaishlach, encontramos allí que Jacob regresaba con toda su familia a establecerse nuevamente en la tierra de Canaán, viniendo del sufrido paso, ¿cierto? Por la casa de su tío, jefe, suegro. ¿Cuál era la otra? Y bueno, la verdad es que las tenía todas. O sea, no tenía cómo librarse de Labán porque era todo para él prácticamente. Y bueno, él anhelaba establecerse como el Eterno le había mencionado en la tierra donde él le había prometido. A él, a sus padres, Abraham, Yitzhak. Entonces, la primera palabra, ¿cierto? Ahí de la parashá donde de la cual lleva el nombre, Vayeshev. La palabra Yeshev o Vayeshev significa que se estableció, o se establecerá, también se puede leer, ¿cierto? Que con la baba ya anterior se puede leer en pasado, y así se usa en la escritura. Literalmente se establecerá. Una parashá también que cuando uno la lee en ese sentido, habla del pasado, pero también del futuro. Sí, cuando se bendice el pan y el vino, queda todo ok en la mesa. Entonces, por ejemplo, en Israel, cuando se habla de un asentamiento, y se asentó, un asentamiento, se le llama Yishuv. Por ejemplo, de hecho, en los territorios de Judea y Samaria, cuando se establecen estos asentamientos que uno ve en la parte de Cisjordania, se le llama así, parte bastante peleada, ¿no? Porque es la zona que quedó en disputa para celebrar después el acuerdo de los dos estados. Ahí se han hecho muchos asentamientos israelíes, se les llaman Yishuv, un establecimiento. Y viven, de hecho, ahí en ese establecimiento bastante en peligro. Bueno, de hecho, en esta porción, ¿cierto? Vayeshev, vemos que las pruebas que pasa, ¿cierto? Nuestro padre Jacob continúan, pero como buen padre, lega, ¿cierto? Cierta parte de su vida a sus hijos. Le legó también cierto de los problemas que tenía a su familia, a sus hijos. No quedó cierto hasta ahí. Vimos cierto como la semana anterior había dejado atrás esa vida que tenía con Labán, pero aquí continúa su vida de conflictos, problemas. De hecho, más adelante sigue sufriendo. Su familia sigue sufriendo. Se transformó, sí, en Israel, pero la Torá sigue llamando a Jacob no Israel, sino que le sigue llamando Jacob. O sea, la vida del Jacob, entre comillas, el usurpador, el engañador, sigue transformándose en alguna especie, ¿cierto?, de problema para su vida. No se transforma en un Israel completo, como para establecerse, ¿cierto?, en la tierra de Canaán, sino que sigue siendo un Jacob establecido en la tierra de Canaán, todavía sufriendo algunas cosas. Bueno, a uno de sus hijos, Yosef, el Eterno le dio el don, ¿cierto?, de poder tener halomot, tener sueños. Y no solo eso, sino que también un don profético, que es interpretar los sueños. ¿Cierto? Porque no cualquiera que tiene sueños puede interpretarlos. O sea, eso es diferente, ¿no? El Eterno dice en la Escritura que Él daría a sus siervos, los profetas, el don de la interpretación, la visión. Verán, ¿cierto?, su voluntad en visiones. Y como vemos en los profetas, vieron visiones. Y en la misma visión se les explicaba, ¿cierto?, el simbolismo. En este caso también, Yosef de alguna forma es exaltado y recibe grandes sueños. Sin embargo, estos sueños provocan celos.
todo se deriva, ¿cierto? De la quiná. Quiná, que es la envidia en hebreo. De hecho, del atributo de la quiná, ¿cierto? Hemos estudiado nosotros, como lo dice el Orjot Tzadikim, el sendero de los justos. De la envidia se derivan los celos. También de la envidia, ¿cierto? Todo el mundo envidia, dice el libro de Orjot Tzadikim. Es parte natural de la humanidad. Todos envidiamos. Alguien quiere viajar, yo también quiero viajar. Alguien se compró una casa, yo también quiero una casa. Alguien se casó, yo también quiero casar. Y así, actuamos muchas veces, ¿cierto? Por imitación al otro. De hecho, conociendo esta misma faceta de nosotros, es que uno de los grandes mandamientos, ¿cierto? Una gran mitzvah de la Torá es precisamente imitar los caminos de Dios. Esta es una de las mitzvot más importantes, imitar los caminos de Dios. Así como Él hizo una casa, nosotros también hacemos una casa. Él levantó el mundo. Así como Él levantó, ¿cierto? Cada cosa servil en su momento y para cada función, nosotros también debemos preocuparnos de tener vidas con propósito, serviles, ¿cierto? A un fin. El Eterno coronó, ¿cierto? A la humanidad, Adán y Javá, con todo lo que Él había hecho. Los puso ahí al final, les dio un propósito. Así también nosotros imitamos a Dios. Así como dice Yeshua, Él es compasivo, debemos ser compasivos. Como Él es misericordioso, como Él es justo, nosotros también debemos serlo. De ahí se deriva ese principio. Y eso es un poco de envidia. Por eso es lo que dice Shlomo, ¿cierto? En la escritura. Un poco todos envidiamos y así se mueve el mundo. Esto es normal. Pero bueno, hay ciertos límites, ¿no? Hay ciertos límites a esa envidia. Puede haber una envidia sana, como dicen los sabios, envidiar a los justos, a los temerosos de Dios, que buscan el camino de Él. Y si alguien estudia, yo también quiero estudiar la Torá. Y si alguien quiere hacer lo bueno, yo también quiero hacer lo bueno y aprender a hacer el bien. Es ahí, ¿cierto? Parte de nuestro caminar. Nosotros somos aprendices, discípulos talmidim de un maestro. Y al maestro queremos aprender lo que hace. Y él hace el bien, nosotros también tenemos que imitarlo. Esto es un poco la envidia, ¿no? Como principio, un atributo de la humanidad. Puede ser para bien o para mal. Para mal puede ser a través de los celos, incluso los celos que pueden llevar a cualquier tipo de delito o pecado. También establecen eso los sabios. El celo lleva a cualquier tipo de pecado, finalmente. Pero también hay una parte del celo, ¿cierto? Que puede ser algo positivo. Como dice la escritura, y se lee el celo de Dios, de Hashem. Por ejemplo, aquí en Pinhas, él celó el celo de Dios. Él se puso en el lugar de él y decir, lo que él quiere yo también lo quiero, lo que él desea yo también lo deseo. Y no solo lo pensó, sino que lo hizo. Si había, cierto, que detener alguna situación, lo hizo. De alguna forma compartió no solamente el deseo de querer tener lo de Dios, sino que su sentimiento y su acción. Vemos, cierto, que también Israel recibió castigos, así como Pinhas castigó a sus hermanos, incluso de la tribu de Leví. Bueno, ya que vemos a Yosef, un hijo que el Eterno le da una gran visión, ¿cierto? Él ve el sol, la luna, las estrellas. Hoy día bastante poco visible en Santiago, ¿cierto? Lamentablemente. Pero él las vio en sueños. Se lo contó a sus hermanos y tuvieron envidia. Tuvieron celos. Y no solo ellos, sino que también a sus padres les pareció muy raro. Bueno, algo que decir también respecto a esto. El padre, ¿cierto?, de Yosef era Jacob. Y Jacob sí tenía cierto favoritismo por su hijo Yosef. Si bien le pareció raro todo esto, él sí mostró un cierto favoritismo. Entonces podemos decir que el atributo de la quiná o la envidia puede ser aplicable, ¿cierto?, a lo que tiene el otro para mí, pero también podría llevar, ¿cierto?, a lo que tiene el otro y que yo no tengo. Y a su padre también le llevó un poco a ese sentimiento. ¿Cómo él va a estar soñando esto? Yo tenía una vida tan sufrida. Y él va a soñar que él va a ser nosotros vamos a servirle a él. Vaya. ¿Cierto? Difícil.
Pero de un poco esto nació, digamos, en Yosef, porque también nació en Jacob. Jacob tuvo su favorita, fue Rachel, ¿cierto? Raquel, por sobre Lea. Yosef, o sea, Jacob también tuvo su hijo favorito, fue Yosef. Entonces, este principio, este atributo también se fue repitiendo en su familia. Y lo vemos, ¿cierto? Aquí mostrado. Dice la escritura, y ahora viene Israel, amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica, ¿cierto? De varios colores. O no vamos a entrar ahí si era de colores, de rayas, o de cuántos colores tenía. Pero le hizo una túnica diferente. Podemos decir que Jacob no ocultó su deseo de que él querer transmitir lo que él tenía a su hijo Yosef de manera superior a lo que lo quería hacer con el resto de sus hijos. Y por ahí está cierto lo contrario. Yo puedo envidiar lo del otro, pero también yo puedo querer que lo que yo tengo se transmita a los demás. ¿Cierto? Esto podría ser lo contrario de la envidia. Yo quiero lo del otro, pero ahora yo quiero que lo mío se transmita al otro. Es un poco el deseo de los padres. Querer que sus hijos tengan lo mejor en su vida. Pero Jacob tenía un favoritismo muy grande, ¿cierto? En su hijo Yosef. Le dio una túnica muy especial. No era solamente especial, era muy especial. Entonces, al darle esta túnica, sí mostró que había cierto liderazgo sobre su hijo. Pero también vino en cierta medida a repetir lo que había hecho su padre, Yitzhak, con quien, con Esab o Esaú, ¿cierto? Y Jacob, que también tuvo Yitzhak de favorito a Esaú. En cambio su madre tuvo de favorito a Jacob. Nuevamente se repite esto, ¿cierto? Y por lo tanto ya era evidente que desde aquí, ¿cierto? Iba a haber un favoritismo hacia su hijo Jacob, una predilección. Y esto también iba a traer, así como lo trajo en la vida de Jacob, una rivalidad entre los hijos de Jacob. Lamentablemente esto mismo que le pasó a él en su vida se iba a repetir sobre sus hijos. Lamentablemente se repitió, podemos decir, no para bien, sino que para mal, este atributo de la familia de Israel. La familia de Israel podemos decir que es una familia digna, ¿no? De seguir el camino del Eterno, de imitar sus caminos, su Torah, sus mandamientos, porque lo imitamos a él, queremos ser como él. Baruch Hashem. Pero también podemos tener otra cosa. De hecho, si ustedes se fijan, una de las cosas que más suelen caer algunos es que por ser un pueblo escogido somos demasiado especiales referente al resto del mundo. Muchas veces el judaísmo es muy cerrado por esto mismo. Es el pueblo judío, el pueblo de Dios, y el resto gentiles, a lo mejor naciones, pero que no tienen mayor peso para Dios. No significan mucho. ¿Es esto así? ¿Dios eligió a Abraham para olvidar al mundo? ¿O eligió a Abraham para salvar al mundo y bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Llamó a Abraham para que Abraham y sus hijos, y solo sus hijos, imitaran sus caminos? ¿O para que también Abraham, que como dice la escritura, yo sé que Abraham va a seguir mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y los enseñará a sus hijos, pero que también sus hijos los seguirán? Y no solo eso, sino que todas las familias de la tierra serán bendecidas, como dice la promesa. Entonces, ahí sigue existiendo, podemos decir, esa lucha en los Bene Israel, los hijos de Israel, de los padres a los hijos, de la transmisión de la Torá, de la predilección, ¿cierto? De o querer seguir los caminos de él, imitándole a él, envidiando, entre comillas, ¿cierto?, los caminos de Dios y siguiéndolo. O creyéndose superiores, a lo mejor al resto, porque yo tengo y poseo esta verdad, esta Biblia, la verdad, la salvación, o la sabiduría de la Torá. O por otro lado, querer no legar, ¿cierto?, quizás a todos lo que hemos recibido, sino al favorito solamente. Bueno, la Torá nos muestra muchas de estas paradojas, ¿no? En las familias y en el pueblo de Israel.
Y aquí inicia, de hecho, el nombre del pueblo de Israel. Entonces, un poco ya hablamos, ¿cierto?, de estos favoritismos que ocurren en las familias. Estos favoritismos pueden ocurrir en muchas cosas. Tiene que ver con lo que elegimos, ¿cierto?, para nuestra vida. Y qué es lo que elegimos por sobre el resto de las cosas. Eso es natural, pero cuando hablamos de personas, no es tan natural. No puedo yo, ¿cierto?, mostrar una evidente elección de alguien, de un hijo, por sobre el resto. No puedo hacer eso. Eso provoca rivalidad, envidia, porque es el mismo atributo actuando. Y la mala inclinación lo llevará para un lado, la buena inclinación para el otro. Depende al final de cada uno. Jacob en algún sentido se dejó llevar, Yosef, por esa predilección, ese sueño, y le transmitió a sus hermanos también esto, de tal forma que ellos tuvieron envidia y celos. Pasó, ¿cierto? Pero luego ellos tuvieron que buscar a Yosef más adelante, buscando lo que él tenía, lo que él había guardado. Por un lado, Yosef divulgó información, ¿cierto?, que quizás debía haberse guardado, pero por otro lado también guardó esas palabras y lo que el Eterno le mostró en su vida, y con eso que guardó hizo tesoros. Como dice Yeshua, realmente nuestro propósito es hacer tesoros en los cielos. Yosef atesoró la promesa de los sueños que tuvo en la visión, ¿cierto?, de Dios, porque perseveró, siguió adelante aún pese a todas sus peripecias. Y eso que atesoró logró ser, ¿cierto?, algo para salvación. Entonces los tesoros que habla Yeshua no solamente tesoros que vamos a tener riqueza en los cielos. El verdadero tesoro, ¿cierto?, es salvación, liberación, ayuda, auxilio hacia el prójimo. ¿Quién querría atesorar en los cielos solamente algo para sí? Si la envidia no es parte, como dice la escritura, de la envidia viene, ¿cierto?, de los frutos, ¿cierto?, de la carne. ¿Cómo vamos a tener fruto de la carne en los cielos? Sino que en los cielos tendremos tesoros, pero tesoros para compartirlos. Ahí está, ¿cierto?, la verdadera bendición, cuando tenemos riqueza y bendición que es para compartir. El Eterno así lo permite. Bueno, está para allá, la verdad es que nos da vuelta, quizás a muchos, porque en toda familia hay problemas y dificultades. Y fue así también en la familia de Yosef, fue así también en la familia de Yeshua, de nuestro amado Mesías. También sufrió envidia, celos, búsqueda, también lo intentaron matar, así como a Yosef. ¿Por qué? Por tener también su tesoro, ¿no? La palabra del Eterno. Bueno, el nombre Yosef significa y añadió, o añadirá literalmente. Ya, Yosef significa eso literalmente. Pero hay quien asocia el nombre Yosef con la palabra Yesod. Lo asocia, ¿cierto?, el misticismo. Yosef tiene que ver mucho con el fundamento, dicen los sabios. Porque dicen, Tzadik Yesod Olam, un hombre justo es el fundamento del mundo. Y Yosef demostró el ser un hombre justo. Por lo menos, en cada situación que vivió, no abandonó el fundamento ni lo que él tenía. Bueno, ¿cierto? El fundamento que había aprendido de sus padres. Lo mantuvo. Y se mantuvo firme, por lo tanto fue un justo. La palabra justo a veces se traduce como recto, derecho, firme. Y un hombre justo es el fundamento del mundo, el que permanece allí. Es decir, a través de la luz de Yosef se agregó, por así decir, un fundamento a Israel. Se agregó un fundamento para el pueblo de Israel. Este fundamento, ¿cierto?, fue añadido a Israel en este momento. Así como se añadió a Abraham, Isaac, Jacob, se añadió un Yosef. Y Yosef trajo, ¿qué cosa? Salvación. Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre hay que agregar algo. Y la única manera de salir de los problemas es una salvación para el problema. Y ahí fue añadido Yosef como una salvación para Israel, para sus hermanos, ¿cierto? Y así Yosef también es una figura del Mesías. Fue añadido
al pueblo de Israel porque hacía falta una gran salvación para el pueblo. Él fue a través del el medio donde vino la libertad y la salvación para Israel. Así que este predilecto de Jacob, aunque uno diga que no es del todo correcto que haya hecho esto, pero sí es al menos el personaje más importante en general dentro de los hijos de Jacob en toda la Tanaj, ¿cierto? Salvo, no sé, Yosef, o sea, perdón, Moshe. A Yosef, de Yosef se habla mucho, se habla muchísimo, porque siempre el que agrega una solución al problema, una salvación, es alguien que siempre va a ayudar y va a ser recordado. Siempre las personas que a lo mejor hablan de los problemas pero no los solucionan, solo se quedan ahí, es objeto, digamos, de poca predilección. Pero la persona que sabe solucionar las cosas, o que tiene la palabra precisa, que tiene el momento indicado donde habla, es la persona que realmente trae bendición. Así fue. Yosef añadido al pueblo, trajo mucha bendición. Él, para ello, porque no es algo instantáneo, necesitó aprender mucha humildad y pasó pruebas muy difíciles. Muy difíciles. Pasó pruebas muy complejas. Cualquier persona pudo haberse quebrantado en medio de cada situación que vivió Yosef. Fácilmente. Pero él confió en el Eterno. Y él no se quedó solamente con los celos que le tenían sus hermanos, o quizás la predilección de su padre, sino que él precisó buscar algo mayor, un fundamento mayor, la emuná, confiar solamente en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres. Así como su padre salió de su hogar y sufrió muchas cosas y solamente el Dios de su padre lo trajo de vuelta a esa tierra, él dijo: solamente mi Padre Celestial me puede traer de vuelta o me puede librar de todas estas situaciones. Nadie más. Yosef confió, y así como Jacob le transmitió también esa predilección, ese favoritismo que se transformó en envidia y celo de sus hermanos, también le transmitió lo que él tenía, ese fundamento de la fe de los padres, ¿cierto? La gran emuná que él tenía en su vida, así como la de sus patriarcas, que solamente, como dice esa declaración del Talmud, no tenemos en quién creer sino solamente en nuestro Padre que está en los cielos, solo en él. Ela Alavinu Sheva Shamaim, solo confiamos en nuestro Padre que está en los cielos. Y así fue la vida de Yosef. Solo le quedó confiar en él y nada más. Su vida fue difícil, tuvo que huir de muchas situaciones, porque si queremos solamente confiar en él, no tenemos que confiar en nuestras fuerzas, sino que tenemos que huir de los problemas y enfrentar los problemas de los que no podemos huir de la mejor manera. Esa fue la vida de Yosef. El peor problema, hay que ponerle la mejor cara. Como dicen por ahí un artículo que les compartí la semana, en el peor momento, en la peor situación, en los momentos más difíciles, la única solución es: si Dios me hizo el esclavo, será el mejor esclavo entonces. Si Él quiere que esa es su voluntad, que sea esclavo, será el mejor esclavo para Él. Consideró que todo lo que venía de su mano era para Él, para bien. Y no era un acto de... Como a veces pasa, por ejemplo, cuando hay celos y envidias, que hacemos cosas malas con los demás y sabemos que no fue algo bueno. Algo malo está detrás de esas situaciones. Pero, ¿qué nos va a envidiar Dios a nosotros? Nada. Si Él lo tiene todo, ¿qué nos va a envidiar Él a nosotros? ¿Por qué Él tendría que pensar, bueno, pondré en esta situación para a lo mejor manifestar esto sobre su vida, o que Él tiene que aprender esto de mí? A lo que me refiero es que solamente el Eterno, y una de las causas de la existencia del mundo, es que Él quiso compartir con nosotros lo que Él tiene, y eso sin envidia. Y la mejor manera de entender que Él quiso compartir su mundo y todo lo que hizo con nosotros es recibirlo, como dice la Escritura, siempre es para bien, lo que sea que nos toque.
es lo que él quiso compartir conmigo. Y él dijo que era bueno y lo veré como bueno, para bien. Así fue designado desde el cielo, así lo tomaré, para bien. Sin esa envidia, ¿cierto? Sin ese compartir. eh, porque ¿qué le vamos ¿qué querría él de nosotros realmente? Nada, sino que él compartir con nosotros. Bueno, no quiero extenderme demasiado más en la para allá, pero siempre la obediencia va a ser recompensada cuando la obediencia tiene que ver con la confianza. Uno puede decir, bueno, si Joseph fue siervo y dijo voy a ser el mejor siervo, entonces se puso a obedecer en todo lo que le decían en la cárcel o en la casa de Potifar. Y si soy obediente voy a tener recompensa. No, no es solo eso. Porque Joseph pudo haber caído en tentaciones si hubiese seguido la voluntad sencillamente de los que servía. La obediencia que es recompensada es la obediencia, ¿cierto? El oír, que en hebreo obediencia, eh, a ver, hay un verbo arameo que es la tzayet, que significa obedecer, pero en hebreo la palabra para obediencia en toda la Torah es el verbo lishma, oír, obedecer. Esa obediencia que es recompensada es solo la que es entendida y bien comprendida. No simplemente por seguir la instrucción, sino que entendida de la manera más pura y sincera. Lo que es para bien, lo que viene de lo alto, lo que viene de Dios, eso debo obedecer. Lo que no viene de Él, ni es para bien, no tengo por qué obedecerlo. Entonces, Joseph no obedeció a sus instintos, que a lo mejor él podría haber caído ahí, sino que obedeció realmente a la promesa que le había sido dada y esperó por ella. Consideró más importante las palabras y las promesas y el tesoro que Dios le había preparado para él en esos sueños que había tenido que el resto de las cosas. Ahí, ¿cierto? Porque siempre la obediencia tiene que ver con obedecer a alguien mayor. Y cuando uno considera realmente que el Eterno es lo mayor para nosotros y su palabra y sus promesas, todo el resto, podemos, aunque venga algo malo, decirle no. Aunque sea muy tentador, decirle que no. Pero si no vemos como eso, o la obediencia a Dios y su amor hacia nosotros como lo mayor, caeremos en tentación porque pensaremos, bueno, esto es lo mejor en este momento para mí, y no Él. Y Él siempre consideró al Eterno y este fundamento. Por eso Yosef es uno de los patriarcas quizás más queridos, ¿no? Por todos cuando leemos su historia. Hemos visto hasta teleseries de su vida, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Se siguen dando, porque es muy linda la historia y muy impactante. Aprendamos el fundamento, por tanto, de Yosef. Realmente confiemos en el Eterno por sobre todas las cosas que puedan suceder. Porque nada Él tiene que envidiarnos. Y tenemos que considerar que solo vivimos acá porque Él quiso compartir este mundo, nuestra vida, con nosotros. Y todo lo que puso en el camino. Aunque se vea malo, por algo fue. Así lo tomó Yosef. El mundo sabemos que no siempre es tan fácil, es muy difícil. Y quizá hay mucha gente que no alcanza a arrepentirse, ni alcanza a cambiar sus caminos. Pero sabemos que el Eterno tiene misericordia y compasión de todos. No perdamos la esperanza ni la fe en Él, aunque pasen cosas difíciles, aunque veamos situaciones que digamos esto es injusto. El único fundamento que nos puede mantener en pie, así como Joseph estuvo en pie siempre en su vida, es confiar que todo lo que viene de Él siempre lo hizo para nuestro bien. No importa lo que sea. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.